El año 1253 amaneció con presagios oscuros sobre las tierras del reino Dali, en lo que hoy conocemos como la provincia de Yunnan, al suroeste de China. Nadie en aquellas montañas escarpadas imaginaba que en cuestión de meses, una de las tácticas militares más devastadoras de la historia medieval estaría a punto de desplegarse contra ellos. Una maniobra tan brillante como brutal dejaría al reino completamente expuesto, atacado simultáneamente desde el norte, el este y el oeste, sin posibilidad alguna de concentrar sus defensas. ¿Cómo lograron los mongoles ejecutar una operación de tal magnitud en territorios tan hostiles? ¿Y por qué esta táctica cambiaría para siempre el destino de toda China? En la primavera de ese año, Möngke Khan, el cuarto gran Khan del imperio mongol y nieto de Genghis Khan, convocó a su hermano menor Kublai a su presencia en Karakorum, la capital imperial. La sala del trono resonaba con el eco de botas sobre piedra cuando Kublai entró, sabiendo que su destino estaba a punto de tomar un giro decisivo. Möngke había trazado un plan audaz para conquistar la dinastía Song del sur, el último gran obstáculo para el dominio mongol total sobre China. Pero primero necesitaban eliminar al reino Dali, que actuaba como escudo natural de los Song en su flanco occidental. La misión encomendada a Kublai no era simplemente invadir Dali, sino rodearla, asfixiarla y destruirla mediante un cerco de 3 ejércitos que avanzarían simultáneamente desde direcciones imposibles. La estrategia era tan simple en teoría como compleja en ejecución. 3 columnas mongolas marcharían de forma coordinada, pero separadas por cientos de kilómetros de terreno montañoso, convergiendo sobre Dali como las garras de una bestia prehistórica cerrándose sobre su presa. La primera columna, bajo el mando directo de Kublai Khan, atacaría desde el norte, descendiendo desde las altiplanicies tibetanas. La segunda fuerza, comandada por el brillante general Uryankadai, tomaría la ruta más traicionera, atravesando las montañas occidentales de Sichuan, donde los pasos apenas eran transitables incluso en verano. La tercera columna cabalgaría hacia el este, penetrando directamente en la cuenca de Sichuan, para cortar cualquier posibilidad de refuerzos desde las tierras Song. ¿Podía realmente funcionar una operación tan ambiciosa en un territorio donde las montañas se elevaban más allá de las nubes y los ríos rugían con furia mortal? El reino Dali no era un adversario insignificante. Durante más de 300 años, este estado había mantenido su independencia gracias precisamente a su geografía impenetrable. Sus gobernantes, de la familia Gao que dominaba la corte, habían rechazado con desprecio las demandas de sumisión mongola, llegando incluso a asesinar a los enviados imperiales que llegaron con cartas de ultimátum. Este insulto no quedaría sin respuesta. Pero Dali confiaba en que sus montañas los protegerían como siempre lo habían hecho. Sus generales asumían que cualquier invasor tendría que concentrar sus fuerzas en 1 o 2 puntos de entrada predecibles, donde podrían ser emboscados y destruidos en los estrechos desfiladeros. Nunca contemplaron la posibilidad de que un enemigo tuviera la audacia y los recursos para atacar desde 3 direcciones simultáneamente, fragmentando completamente su capacidad de respuesta. En junio de 1253, las 3 columnas mongolas iniciaron su marcha casi al mismo tiempo, una sincronización extraordinaria, considerando la ausencia de comunicaciones rápidas. Kublai Khan comandaba personalmente una fuerza de aproximadamente 50.000 guerreros mongoles y auxiliares, junto con miles de caballos de refresco, animales de carga y una vanguardia de ingenieros chinos reclutados de territorios ya conquistados. Mientras su ejército serpenteaba por los pasos montañosos del Tíbet, el frío cortante de la altura atacaba tanto a hombres como a bestias. Muchos caballos colapsaron por falta de oxígeno en aquellas altitudes,
donde el aire se volvía tan delgado que respirar era un esfuerzo consciente. Pero Kublai no permitió demoras. Cada día de retraso podría alertar a Dali y darles tiempo para concentrar defensas. La velocidad era tan crucial como la fuerza. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al este, Uriankadai enfrentaba el desafío más terrible de todos. Este general veterano, que había servido bajo Genghis Khan y sobrevivido a campañas en Europa y Persia, ahora guiaba su columna por senderos, donde un solo paso en falso significaba caer miles de metros hacia abismos rocosos. Sus tropas avanzaban en fila india por pasos tan estrechos que apenas cabía un caballo. Las lluvias primaverales habían convertido muchos caminos en ríos de lodo. En una ocasión, un corrimiento de tierra sepultó a una unidad entera de arqueros, sus cuerpos nunca recuperados de la montaña que se los tragó. ¿Cómo mantenía Uriankadai la moral de sus hombres ante tales pérdidas? Con promesas de botín, sí, pero también con el recuerdo constante de que servían al imperio más grande que el mundo había conocido y que su éxito aseguraría sus nombres en la historia. La tercera columna, cabalgando hacia la cuenca de Sichuan, encontró resistencia antes de lo esperado. Pequeñas guarniciones de la dinastía Song, alarmadas por informes de movimiento mongol, intentaron bloquear los pasos del este. En una serie de escaramuzas brutales durante julio, los jinetes mongoles demostraron por qué eran temidos en todo el mundo conocido. Sus arcos compuestos disparaban flechas capaces de perforar armaduras a 200 metros de distancia. Su táctica de fingir retiradas para atraer al enemigo a emboscadas había sido perfeccionada en décadas de conquistas. Las guarniciones Song fueron aniquiladas casi sin detener el avance mongol. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar llevaron noticias aterradoras hacia el este. Los mongoles no venían con uno, sino con múltiples ejércitos, moviéndose como los dedos de una mano gigante, cerrándose sobre toda la región. Para agosto de 1253, el reino Dali finalmente comprendió la magnitud de la amenaza. Mensajeros llegaban a la capital con informes contradictorios y todos igualmente alarmantes. Un ejército mongol descendía desde el Tíbet por el norte. Otro había aparecido imposiblemente en el oeste, emergiendo de montañas que se consideraban infranqueables. Un tercero amenazaba el este, cortando toda posibilidad de ayuda de los Song. Los comandantes militares de Dali se reunieron en consejo de guerra, pero ¿qué estrategia podían adoptar? Si enviaban su ejército principal al norte, los frentes oeste y este quedarían desprotegidos. Si dividían sus fuerzas en tres, ninguna sería lo suficientemente fuerte para detener a una columna mongola completa. Por primera vez en su historia, Dali se encontraba en una trampa de la que no había escape evidente. La familia Gao, que había gobernado con orgullo durante generaciones, ahora enfrentaba una crisis que cuestionaba su propia supervivencia. La coordinación de los tres ejércitos mongoles era en sí misma una hazaña logística asombrosa. Sin radios ni telégrafos, ¿cómo sincronizaban sus movimientos a través de cientos de kilómetros de montañas? Los mongoles utilizaban un sistema de mensajeros a caballo extraordinariamente eficiente, donde cada jinete cabalgaba a máxima velocidad hasta una estación de relevo, donde un jinete fresco con un caballo descansado continuaba el viaje. Estos mensajeros podían cubrir más de 300 kilómetros en un solo día. Una velocidad que no sería superada hasta la llegada del telégrafo 6 siglos después. Además, Kublai y sus generales habían acordado previamente un calendario de operaciones basado en fases lunares y puntos de referencia geográficos. Cada comandante sabía exactamente dónde debían estar las otras columnas en cada momento, permitiendo una coordinación implícita sin necesidad de comunicación constante. A medida que los tres ejércitos se acercaban a Dali, algo más siniestro comenzó a ocurrir. Las poblaciones civiles,
atrapadas entre los ejércitos convergentes, intentaban huir. Pero, ¿hacia dónde? Cada ruta de escape parecía llevar directamente hacia otro ejército mongol. Aldeas enteras fueron abandonadas, sus habitantes convirtiéndose en refugiados sin destino. Los mongoles, siguiendo una doctrina de terror calculado heredada de Gengis Khan, permitían deliberadamente que algunos escaparan para difundir historias de ciudades arrasadas y poblaciones masacradas. Estas historias, amplificadas por el pánico, minaban la voluntad de resistencia de guarniciones que aún no habían visto un solo guerrero mongol. La guerra psicológica era tan efectiva como los arcos y las espadas. En septiembre de 1253, las tres columnas habían completado su convergencia. El reino Dali estaba ahora completamente rodeado, sus defensas fragmentadas y confundidas, su pueblo aterrorizado. Kublai Khan estableció su campamento principal en las colinas que dominaban la capital de Dali, desde donde podía ver las torres y murallas de la ciudad que pronto asediaría. A su izquierda, en las montañas occidentales, las hogueras del campamento de Uryankadai punteaban la oscuridad como estrellas caídas. A su derecha, la tercera columna había cerrado el círculo desde el este, completando el cerco más devastador que China había presenciado en una generación. La táctica envolvente había funcionado a la perfección. Dalí estaba abierta por tres lados simultáneamente, sin refuerzos posibles, sin líneas de suministro seguras, sin esperanza de romper el cerco. Pero la verdadera pregunta permanecía sin respuesta. ¿Se rendiría Dalí sin luchar, conservando algo de su población y patrimonio? ¿O resistiría hasta el final, forzando a los mongoles a desatar todo su poder destructivo? En su tienda de campaña esa noche, Kublai Khan reflexionaba sobre estas posibilidades mientras afilaba su espada ceremonial, un regalo de su abuelo Genghis. Sabía que las decisiones de los próximos días no solo determinarían el destino de Dali, sino que establecerían el precedente para la conquista final de la dinastía Song. La guerra apenas comenzaba, y el cerco de tres frentes era solo la primera fase de un plan mucho más ambicioso. Mientras las hogueras ardían en las montañas circundantes, China entera contenía la respiración, sabiendo que nada volvería a ser igual después de que los mongoles completaran su obra. El amanecer del día siguiente reveló la magnitud completa de la trampa en la que Dali había caído. Desde las murallas de la capital, los defensores podían ver en todas direcciones las líneas interminables de tiendas mongolas, los corrales de caballos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y las columnas de humo de miles de fogatas, donde se preparaban para el asalto final. La noche anterior había traído una decisión crucial en el consejo de la familia Gao. Divididos entre la rendición honorable y la resistencia suicida, finalmente optaron por una tercera vía: intentar romper el cerco por su punto más débil y buscar refugio en las montañas del sur, desde donde podrían organizar una guerra de guerrillas prolongada. Era una estrategia desesperada, pero no completamente irracional. Los mongoles, por muy numerosos y hábiles que fueran, no podían estar en todas partes simultáneamente. Si los defensores de Dali concentraban toda su fuerza en un solo punto del cerco y atacaban con la ferocidad de quienes no tienen nada que perder, podrían crear una brecha temporal. El problema era identificar qué sector del cerco presentaba la mejor oportunidad. Kublai Khan, anticipando precisamente este tipo de maniobra, había posicionado estratégicamente a sus mejores unidades en los puntos más lógicos de fuga, mientras dejaba aparentemente desguarnecidos otros sectores que en realidad conducían a terrenos imposibles o a emboscadas preparadas. En la madrugada del 15 de septiembre de 1253, Dali lanzó su intento de ruptura. 10.000 soldados, la flor de su ejército, cargaron contra el sector sur del cerco mongol, donde la columna del este se unía con las fuerzas de Kublai.
El choque fue apocalíptico. Los defensores de Dali luchaban con la desesperación de hombres que sabían que esta era su última oportunidad, mientras los mongoles respondían con la disciplina brutal de guerreros profesionales que habían conquistado medio mundo. Durante 4 horas interminables, el combate cuerpo a cuerpo convirtió aquella colina en un matadero. Los mongoles, inicialmente sorprendidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a ceder terreno. Por un momento glorioso y terrible, pareció que Dalí realmente podría romper el cerco. Pero entonces Kublai Khan demostró por qué su abuelo lo había considerado un genio táctico. Había mantenido deliberadamente en reserva a 2 tumanes, unidades de 10.000 jinetes cada una, exactamente para este escenario. Cuando la brecha en el cerco alcanzó su punto máximo y los soldados de Dali se lanzaban por ella, creyendo haber logrado lo imposible, Kublai desató sus reservas desde los flancos. Los 20.000 jinetes mongoles cayeron sobre los flancos expuestos de la columna de ruptura como avalanchas gemelas, y en cuestión de minutos, el intento de fuga se transformó en una masacre. Menos de 1.000 soldados de Dali lograron regresar a la relativa seguridad de sus murallas. El resto murió en aquella colina o fue capturado para servir como ejemplo de lo que sucedía a quienes desafiaban la voluntad mongola. La derrota del intento de ruptura quebró finalmente el espíritu de resistencia de Dali. Los días siguientes vieron una procesión constante de delegaciones saliendo de la ciudad para negociar términos de rendición. Kublai, sorprendentemente para muchos de sus propios generales, se mostró relativamente magnánimo. A diferencia de las campañas de su abuelo Genghis, que frecuentemente terminaban en la obliteración total de ciudades que resistían, Kublai necesitaba a Dali funcional y productiva. Su visión estratégica se extendía más allá de la destrucción inmediata. Necesitaba convertir a Dali en una base de operaciones para la fase siguiente de la guerra contra los Song, lo que significaba preservar su infraestructura, su población y, en la medida de lo posible, incluso su estructura administrativa. El 20 de septiembre de 1253, las puertas de la capital de Dali se abrieron y una delegación encabezada por miembros de la familia Gao salió para entregar formalmente la rendición. El reino de Dali, que había existido independiente durante más de 3 siglos, dejaba de existir. Kublai entró en la ciudad no como un conquistador saqueador, sino como el nuevo señor que inspeccionaba sus dominios recién adquiridos. Esta moderación calculada tendría consecuencias profundas. Muchos oficiales y administradores de Dali, impresionados por el trato relativamente civilizado que recibían, optaron por colaborar con los mongoles en lugar de resistir. Esta colaboración proporcionaría a Kublai el conocimiento local y la experiencia administrativa que necesitaría para gobernar efectivamente estos territorios. Pero la conquista de Dali era solo el acto inicial de un drama mucho mayor. Con Dali bajo control mongol, toda la estrategia defensiva de la dinastía Song del sur se había vuelto obsoleta instantáneamente. Durante décadas, los Song habían confiado en que Dali actuaría como un estado tapón entre ellos y los mongoles, proporcionando profundidad estratégica y tiempo de advertencia ante cualquier invasión desde el oeste. Ahora de repente, los mongoles no solo controlaban Dali, sino que habían demostrado su capacidad para ejecutar maniobras envolventes de múltiples frentes en terrenos que los chinos consideraban impracticables para operaciones militares a gran escala. ¿Qué impediría a Kublai aplicar exactamente la misma táctica contra los propios Song, atacándolos simultáneamente desde el norte, oeste y sur? En los meses siguientes, mientras Kublai consolidaba su control sobre Yunnan y comenzaba a transformar la región en una plataforma de lanzamiento para futuras operaciones, los estrategas militares Song en Hangzhou, su capital, intentaban desesperadamente repensar toda su doctrina defensiva.
Pero el problema era fundamental. China, a pesar de su vasta extensión, estaba ahora vulnerable a ataques coordinados desde múltiples direcciones, y los mongoles habían demostrado poseer la logística, la disciplina y la visión estratégica necesarias para ejecutar exactamente ese tipo de campañas. La táctica envolvente que había destruido a Dali era perfectamente escalable a una campaña contra toda China. La historia posterior validaría estos temores. Kublai Khan, eventualmente convertido en Gran Khan tras la muerte de Mongke en 1259, aplicaría versiones ampliadas de la misma estrategia multifrente contra los Song durante las 2 décadas siguientes. En 1268 lanzaría una ofensiva de 5 años contra la ciudad fortificada de Xiangyang, asediándola desde múltiples direcciones simultáneamente. En 1275, 3 ejércitos mongoles convergieron sobre Hangzhou desde el norte, oeste y sur, repitiendo a escala imperial la misma maniobra que había funcionado tan brillantemente contra Dali 22 años antes. La dinastía Song finalmente cayó en 1279 y China quedó unificada bajo dominio mongol por primera vez en su historia. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta campaña que cambió el rostro de Asia? La primera y más obvia es que la geografía, por muy formidable que parezca, nunca es una defensa absoluta contra un enemigo con suficiente determinación, recursos y genio táctico. Dali había confiado en sus montañas durante siglos, pero las montañas no detuvieron a los mongoles, simplemente los ralentizaron. La segunda lección es que la capacidad de coordinar operaciones a gran escala, incluso con tecnología primitiva de comunicaciones, puede proporcionar ventajas decisivas. Los mongoles no eran necesariamente mejores guerreros individuales que sus adversarios chinos, pero su superior organización militar y logística los hacía invencibles a nivel operacional. La tercera lección, quizás la más importante, es que las tácticas envolventes que atacan simultáneamente desde múltiples direcciones crean dilemas insolubles para el defensor. No importa cuán valiente o numerosa sea una fuerza defensiva, si debe dividir su atención y recursos entre 3 o más frentes simultáneamente, cada sector individual quedará debilitado. Y un atacante que puede mantener la coordinación entre sus columnas separadas puede explotar sistemáticamente esta debilidad inherente. Es una forma de guerra que convierte la geometría misma en un arma. El defensor, ocupando una posición central, debe dividir su circunferencia entre múltiples amenazas, mientras que cada columna atacante puede concentrar toda su fuerza en un solo sector. Los ecos de la campaña de 1253 resonarían a través de los siglos en la teoría militar. Casi 600 años después, generales alemanes estudiarían las campañas mongolas cuando desarrollaran su doctrina de Blitzkrieg, buscando la misma cualidad de golpes múltiples coordinados que fragmentan y paralizan al enemigo. Estrategas modernos reconocen en las operaciones de Kublai Khan principios que permanecen válidos en la era de la guerra mecanizada: la importancia de la velocidad, la coordinación y la capacidad de operar líneas interiores de comunicación más eficientemente que el enemigo. Pero más allá de las lecciones tácticas, la conquista de Dali mediante el cerco de 3 frentes simultáneos marcó un punto de inflexión en la historia de China. Demostró que incluso el imperio más antiguo y culturalmente sofisticado del mundo no era inmune a la conquista por pueblos que los chinos habían considerado tradicionalmente como bárbaros nómadas. Esta humillación forzaría eventualmente una profunda reflexión en la conciencia china sobre las fuentes del poder militar y las limitaciones de confiar excesivamente en ventajas culturales o geográficas sin mantener simultáneamente capacidades militares de vanguardia.
Hoy, más de 770 años después de aquella campaña, las montañas de Yunnan permanecen tan escarpadas como siempre, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaron entre sus picos. Pero los historiadores que caminan por aquellos pasos donde Urjan Kadai guió a su columna a través de condiciones casi imposibles, o que visitan las colinas donde 10.000 soldados de Dali hicieron su último y desesperado intento de ruptura, no pueden evitar sentir el eco de aquellos días terribles y extraordinarios cuando la estrategia brillante y la brutalidad implacable se combinaron para cambiar el destino de la nación más poblada del mundo. La táctica envolvente que dejó a China abierta por 3 lados simultáneamente no fue simplemente una victoria militar. Fue una demostración de que ninguna frontera es permanente, ninguna defensa es inexpugnable y ninguna civilización, por antigua y orgullosa que sea, puede permitirse el lujo de la complacencia militar. Estas lecciones, pagadas con la sangre de miles en las montañas de Yunnan en aquel otoño de 1253, permanecen relevantes en nuestro propio tiempo de conflictos complejos y estrategias multidimensionales. Si estas historias de estrategia, sacrificio y transformación histórica te han cautivado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. La historia de China bajo los mongoles apenas comienza, y los capítulos siguientes son igualmente extraordinarios, porque al final, como demostró Kublai Khan en aquellas montañas hace más de 7 siglos, entender cómo se ganan y pierden los imperios nos ayuda a comprender el mundo en que vivimos hoy.